Bueno, muchísimas gracias a las tres personas que han participado en las ponencias. Quiero hacer una muy breve recapitulación de... Bueno, es imposible hacer una recapitulación breve de todas las cosas que han salido porque han sido muchos temas los que se han puesto sobre la mesa, pero no quiero comernos demasiado tiempo porque seguro que las personas en el público, las personas asistentes tienen aportaciones, sugerencias, preguntas, necesidad de ampliar algunas cuestiones. Así que muy rápido, nada, después de esa pequeña introducción teórica que hemos hecho desde el instituto, en la que también hemos intentado aplicar a situaciones de emergencia en la gestión del patrimonio inmaterial los criterios, las metodologías, los principios por los que guiamos nuestro trabajo, especialmente en los planes nacionales y más en particular en el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, pues el resto de, aunque esta también, pero el resto de las intervenciones han sido como para desgranar el proyecto de investigación La dimensión inmaterial del paisaje cultural del volcán Tajo Gaite, que tengo la sensación de que es inagotable un poco. No sé si va a estar 85 días, también podemos estar hablando del proyecto, pero bueno, el punto de partida de este proyecto y de la intervención de Elena Pérez también era esa pregunta sobre cuál era el paisaje que se estaba generando y qué pasaba con el patrimonio inmaterial cuando se había descontextualizado. Siempre hablamos de que el patrimonio inmaterial está vinculado a un momento y a un lugar muy específicos, pues ¿qué pasa cuando se ha transformado tanto ese espacio y como también la erupción ha transformado no solamente determinados referentes identitarios, sino la propia experiencia del presente y del futuro de las comunidades? Además, se hacía como también esa pluralidad de percepciones en torno a este tema, desde las instituciones a las empresas también y a la ciudadanía, donde se manejaban otros conceptos que no son con los que trabajamos todos los días en patrimonio cultural, sino que están pues ligados también a un estrés emocional que al final afecta indudablemente en el patrimonio inmaterial. En la siguiente ponencia hemos echado un poco también la mirada hacia atrás para mirar hacia adelante y hemos, una vez más, pues constatado lo importantes que son los referentes materiales para la gestión y la salvaguardia del patrimonio inmaterial, la importancia de toda esa documentación en la que podemos conocer cómo fue el patrimonio inmaterial en su momento y también cuáles son los aprendizajes que muchas veces pues en el día a día se nos escapan un poco, pero cómo pueden ser todas esas estrategias o herramientas para enfrentarnos a situaciones del futuro y también cómo detrás de ese término tan paraguas de comunidad portadora son todas esas personas, como esa persona pues, que había perdido su vivienda y necesitaba los planos, esa persona es parte de una comunidad portadora y no se nos puede escapar todas estas cuestiones. Y luego, pues trayendo un poco más, si cabe, a la importancia que tienen determinadas iniciativas específicas, como es el caso de la que nos ha presentado Diria, pues había ha hecho toda esa cronología súper explícita en sí misma de cuál ha sido ese diseño de las políticas, algunas felizmente fructuosas, otras que se han quedado por el camino y que podrían ser también recuperadas en el futuro para continuar con toda esta cuestión de la que probablemente solo se haya puesto el primer ladrillo, pero menudo ladrillo, o sea, trasladar las conclusiones de un proyecto de investigación a una normativa, absolutamente tangible, pues de hecho es quizás lo que la gota que colmó el vaso de decir, este proyecto puede ser protagonista de una jornada de buenas prácticas porque en el fondo ha tenido una transferencia inimaginable muchas veces para proyectos de patrimonio inmaterial. Me ha gustado también que haya tantas personas detrás de esa ILP que consideraban importante también esta dimensión y bueno, ya el hecho de que en el artículo que finalmente se incluyó en la ley de 2025, se singularizara el patrimonio inmaterial, los saberes, las prácticas y también esos vínculos de las personas con el entorno y con el territorio, pues indudablemente era una oportunidad que no se podía dejar pasar para que no se volvieran a repetir algunas cuestiones como las que se habían sufrido. Muchísimas gracias a las tres. No sé si tenemos otro micro o igual paso este y nos quedamos... Vale. Espera, pasamos
os paso este mismo, para que las personas de la sala pues, puedan hacer sus preguntas también a las ponentes. No sé quién ha levantado la mano primero. Bueno. Yo vengo del ámbito más del arte contemporáneo y recientemente, un proyecto que es dentro de Concomitentes, que desarrollamos proyectos artísticos participativos, intervenimos en un parque histórico, que es el Parque del Pasatiempo en Betanzos, en Galicia, que es un parque que está arruinado, cerrado, y ahí desarrollamos un proyecto artístico participativo. Recientemente, en breve esperemos que salga un libro de esa experiencia que le vamos a llamar Reparar un patrimonio roto. Es decir, no hubo una rehabilitación, es decir, en ese sentido, haya un camino de rehabilitación. Nosotros hicimos una intervención artística para intervenir en un área degradada. Y bueno, la pregunta hacia dónde iba es, nuestra intención era pensar si hay mucho más camino más allá de la conservación, si hay algo más que hacer más allá de la conservación, y que quizá nos interesa más o pensamos, o desde donde nos ubicamos, en vez de tanto de la salvaguardia del patrimonio, pensar más desde los cuidados, ¿no? Y todo lo que se supone los cuidados de mantenimiento también, de transformación, de alteración y también de sentimiento de pertenencia, ¿no? Y entonces, quizá para preguntaros desde aquellas personas más expertas en ámbito de patrimonio, ¿por qué no situarlo más desde esos cuidados, ¿no? Que también toda la tradición que también tiene, ¿no? Que quizá en el arte a lo mejor la tenemos más incorporada, pero bueno, para ver esas diferencias que podría haber ahí. Bueno, yo creo que es algo que ha estado muy presente, el tema de los cuidados y de la gestión absolutamente personal de esos referentes en el proyecto. Así que, Elena, ¿te parece? Sí, a lo mejor en las ponencias y en las conversaciones que hemos tenido, parece que hay un peso cuando hablamos en patrimonio, ¿no? De lo tangible, constantemente hablamos de tal. Yo en también en los últimos años, esa frase tan ¿qué puedes hacer por tu país? Creo que es, o una frase está muy de humor, es ¿qué puede hacer el patrimonio también por las comunidades, por las personas en donde están ubicados esos patrimonios, ¿no? Y en el caso de La Palma, y poco también en relación a lo que estás preguntando, o sea, realmente estos bienes, este patrimonio, ¿para qué los voy a poner en valor? ¿Para qué los voy a usar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias, o sea, los usos y consecuencias de ese sitio? Y hacer una evaluación y un seguimiento. A mí me dicen que soy muy molesta en las administraciones porque constantemente estoy pidiendo un seguimiento y un impacto de las cosas que se hacen. O sea, ¿para qué estás haciendo esa iniciativa, ¿no? ¿O para qué estamos intentando hacer lo que estamos haciendo? ¿Para mejorar la vida de las personas? ¿A qué nivel? Reducir el estrés emocional, que vuelvan a generar su vida cotidiana con el menor impacto negativo posible. Ya sabemos que no van a tomar el café donde mismo, pero bueno, ¿cuál es ese espacio nuevo donde lo pueden tomar y hablar sin que genere, ¿no? Ese tipo de consecuencias de las que hablábamos? Entonces yo creo que es importante hacer un seguimiento y una evaluación de las cosas que estamos haciendo. En el caso que hemos presentado, y Diria lo sabe porque lo hablamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo lo implementamos? ¿Tenemos que esperar a una emergencia? Yo quiero pensar que no, pero que al menos sirva para poner un pequeño granito de, oye, esto también hay que tenerlo en cuenta. Puede ser un terremoto, unas lluvias, como en los casos de las Danas. En Canarias también hemos tenido unas gotas frías muy importantes que también se llevaron la vida, ¿no? Hace unos años en Tenerife. Entonces, bueno, que esto vaya calando, pero sobre todo ¿para qué? Porque todos los que estamos aquí sabemos que es importante, pues no sé, la Catedral X, el yacimiento arqueológico X. O sea, sabemos que es importante. Nosotros como personas expertas o como personas inquietas, ¿no? Y profesionales en este ámbito, pero ¿para qué le sirve a mi familia, a mi sobrino? Y entiéndanme de verdad, o sea, nosotros sabemos y apreciamos lo que es el patrimonio, pero para volver a incorporarse a una vida lo más tranquila, entre comillas, que tenían, ¿para qué sirve lo que estoy haciendo? No es un poco. No sé, aquí se hicieron algunas intervenciones. El plan que comentaba, por ejemplo, la compañera Diria, un proyecto piloto, se quedó ahí. No hubo absolutamente nada después de ese proyecto. Una inversión de dinero público muy importante, se quedó en nada, absolutamente.
Las inversiones en inventarios etnográficos, hay algunas iniciativas, poquitas. Incluso los libros sobre patrimonio de lo que se perdió se están haciendo ahora, o artículos. Entonces, bien, hay que hacerlo. Pero ¿para qué le está sirviendo a todas las personas que perdieron, ¿no? sus bienes? Podría hablar horas de muchas cosas, pero... Gracias. Bueno, creo que me conocen los 4 que están. Bueno, soy Elena Jiménez, representante de la plataforma Vampío Todoque, y quiero agradecerles las aportaciones que hacen en la línea de la conservación de la memoria, por supuesto. Especialmente a Miguel Ángel Santiago, que nos echó un cable en los momentos más perentorios, en la emergencia, para demostrar que el barrio de Todoque tenía una historia secular y mucho más atrás, e incluso para ayudarnos a demostrar las raíces a nivel genealógico. Muchas gracias, Miguel Ángel, siempre. Claro, nosotros hemos participado en el marco participativo. El marco participativo dio pie a 2 leyes fundamentales para la ordenación del territorio en la isla de La Palma, la Ley 2/2024 y la Ley 3/2024. Y esas leyes están de alguna manera intentando dar pie a todo esto, ¿no? La Ley del 2025 ya va por detrás. La iniciativa legislativa popular que dio pie a la Ley de Volcanes va por detrás, con lo cual nosotros, en el plano que corresponde a que nos pueda afectar, entendemos que no nos va a afectar negativamente la Ley de Volcanes, porque obviamente la ley dice que no se puede aplicar una retroactividad bajo ningún punto de vista a nivel constitucional, ¿no? O sea, no nos podría afectar para la aplicación sobre las otras leyes que están anteriores. Entonces, con respecto a eso, quería plantearles, porque como somos defensores del derecho de arraigo y estamos intentando aportar también una visión de cómo volver al territorio de una forma sostenible, investigando para futuras erupciones, para proyectar una forma diferente de reconstrucción también allí donde estábamos, respetando nuestra memoria y nuestra historia, ¿cómo se podría encajar la restitución esa de la que hablaban al principio, según el artículo 2 de la UNESCO, en nuestro caso y en la salvaguarda de nuestra memoria histórica como barrio, el barrio de Todoque, ¿no? ¿Cómo podríamos encajar esa restitución? Porque si bien hablan de patrimonio inmaterial, y diría Morales comentaba también el término mixto, ¿no? Como nosotros estamos intentando reconstruir el barrio ahí donde estaba, pues queremos de alguna manera, por supuesto, participar. Necesitamos estar ahí. Según la ley del suelo, tenemos el derecho a estar ahí. Y segundo, pues, ¿cómo se podría encajar la restitución? Muchas gracias. Empiezo yo y enseguida te paso el micro. Desde la teoría, la primera medida que se debe tomar es conocer, o sea, identificar cuáles son los referentes que no solamente que la comunidad considerara importantes en el momento, sino que después de haber pasado este trauma siguen estando entre las necesidades de reflejarse, las necesidades de sentirse representados como comunidad en ellas. Es decir, que no nos podemos limitar a los elementos que se podían considerar importantes hace 6 años, sino que igual ahora hay algunos que se mantienen, hay otros pues, que se han descartado naturalmente y otros que han surgido con mucha más fuerza. Entonces, el primer paso, desde mi punto de vista, sería hacer un proceso de investigación e identificación de cuáles son esos referentes para, a partir de ese mapeo, ese conocimiento general, que además tendría que ser, desde mi punto de vista, no solo con la percepción y la colaboración de la comunidad, sino que debería surgir desde dentro de la comunidad, debería ser la comunidad quien liderara ese proceso, que no tiene por qué ser perfecto, sino tiene que ser honesto, digamos, tiene que ser real y basado en el tiempo, en el momento presente.
para luego poder acometer cualquier otro tipo de iniciativa. Y a nivel normativo, y el encaje de todas esas iniciativas pasadas, las descartadas, las que podrían desarrollarse de aquí en adelante. Le paso el micro a Diria. Bueno, la primera parte que iba a decir, concuerdo totalmente con lo que ha dicho Sara. O sea, es verdad que en la ley se recoge la parte de la identificación, o sea, de la identificación exactamente de ese patrimonio, ¿no? De ese patrimonio cultural inmaterial. No te dice cómo, porque para eso tenemos otros textos legislativos, otros textos normativos, como los que había comentado Sara, lo que acaba de explicar, en que además son sugerencias, porque tampoco lo puedes encorsetar, porque cada realidad y cada patrimonio cultural es diferente. Pero sí es cierto que el protagonismo lo tiene la comunidad. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Pues el trabajo que están haciendo, Elena. O sea, de recuperar, de buscar información, de incluso en las personas mayores, el tema de las vivencias, grabar las vivencias, que además hoy por hoy lo tenemos súper fácil con los móviles, grabar las vivencias, que cuenten su día a día. Y si es todo eso, ¿qué hacemos con esto de eso? Ya se verá lo que hacemos. Pero sobre todo lo importante es no perderlo, porque es cierto, como les dije antes, ya existe referencia, las figuras de patrimonio mixto, como figuras de protección, no existe. Pero es que la cuestión está que cuando tú vas a las definiciones de patrimonio cultural, tenemos las definiciones de patrimonio cultural, dice, son todas aquellas, y estoy hablando de memoria, lo voy a decir mal, pero todas aquellas manifestaciones que sean de bienes muebles, inmuebles e intangibles, que tengan valor histórico, cultural, social, técnico, científico, lingüístico, y hay un listado, como digo yo, que es el listado de la compra enorme, ¿no? Pero a los cuales, ¿quiénes les damos esa singularidad y la reconocemos como patrimonio? Nosotros, la comunidad. La administración pública siempre viene después para recogerlo en un instrumento de protección. El instrumento de protección mixto no existe. Igual podría plantearse a futuro crear esos patrimonios mixtos como una figura de protección, que al fin y al cabo lo que les decía, que los juristas lo que queremos es que las cosas estén delimitaditas, ¿vale? Que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque eso va a suponer una serie de obligaciones y derechos a esos bienes que están reconocidos especialmente, pero no significa que el resto no sea patrimonio. Y las administraciones públicas tienen que defender el patrimonio cultural en general, no solo el reconocido, como por un instrumento, dígase, un bien de interés cultural, un inventariado, un catalogado. Pero antes de eso, para conseguirlo, necesitamos que se recupere que se recopile esa información. Y más en el patrimonio cultural y material. O sea que, ¿cómo se hace? Lo hice. Información, documentación. Para que eso no se pierda. Para que eso nos permita a futuro pues ver qué actuaciones podemos realizar con ese patrimonio y esa memoria que lo que queremos es que no se olvide. ¿No? Y, perdón, igual bueno, tú misma lo has dicho reconociendo la labor del archivo, pero yo creo que también el hecho de mantener la documentación es fundamental a la hora de planificar cualquier estrategia, porque esa recopilación, como decía Diria, es del presente, pero también indudablemente estamos construidos también por referentes del pasado, y para eso los archivos pueden contextualizarnos también temporalmente en un espacio, en un territorio. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que volvemos a lo que comentaba aquí Elena, es que en el desarrollo de las leyes. Nosotros tenemos una ley en Canarias de archivos y patrimonio documental que es del año 90 y desde el año 90 no se ha desarrollado, con lo cual es papel mojado. Es decir, el patrimonio documental, vale, hay que defenderlo, pero no, si acudimos a la ley de patrimonio documental de Canarias actual, no podemos hacer nada porque no hay un desarrollo, no hay una comisión de valoración de documentos, no hay una comisión. Es decir, el proteger el patrimonio documental ahora mismo en Canarias depende en muchos aspectos de los profesionales que están en los archivos. Y el problema es que el 80%, hablando de archivos de la administración local de Canarias, no tiene personal. Con lo cual se está perdiendo mucho patrimonio documental y si vamos al meollo de la cuestión que comentaba Elena, no se puede recuperar esa memoria. Afortunadamente, el municipio de Los Llanos sí tenemos personal y sí hemos intentado recuperar, después de recuperarnos del shock del volcán, de intentar recuperar esa
esa memoria de los barrios que están desaparecidos totalmente, no queda nada. Pero hay otros municipios, no quiero nombrar, otro de los municipios afectados, y no es El Paso, que no, donde no hay personal en el archivo, con lo cual, ¿qué pasa? Vamos a recuperar la parte del Pampillo, por ejemplo, que pertenece a Tazacorte, y lo he dicho. ¿Cómo recuperamos ese patrimonio de esa parte del barrio que pertenece a otro municipio? Pues ahí lo dejo. Una pregunta más y nos tenemos que marchar para seguir cumpliendo los horarios que han sido, vamos, rigurosos. Vale, voy a ser rápida. Muchas gracias, me ha gustado mucho la presentación de todos, mucha información y conocimiento muy valioso. A mí una pregunta que tenía, ya la ha contestado Elena, que era precisamente el plan que ha explicado la compañera, y has comentado que se quedó en nada, ¿no? Entonces quería saber por qué. Y luego la segunda pregunta era relacionada sobre el barrio o los lugares que han desaparecido, si se contempla algún tipo de proyecto para reinterpretar, para conservar algún espacio físico o algún espacio digital, o sea, si está en marcha algún tipo de proyecto, sobre todo pensando que en la reconstrucción en otros lugares, en otros países, conozco bien el caso de Japón, pero ahora también en la Dana, sí que se contempla en ese un gran presupuesto de reconstrucción que entra en el territorio y se ha destinado precisamente para esa conservación, esa recuperación. Esas son mis dos preguntas. No prosperó, yo creo que fue un conjunto de acontecimientos y elementos que formaron parte. El plan no era un plan completo. Yo creo que era muy ambicioso, muy ambicioso, pero no completo, ¿vale? Con muchos vacíos y muchas ausencias dentro del plan, ¿vale? Eso a nivel, digamos, más técnico. En contexto y circunstancial hubo un cambio de gobierno, un cambio autonómico de gobierno, y probablemente las nuevas directrices pues consideraron que el plan no podía avanzar así por los motivos que fueran, y hubo un cambio esencialmente, y hablamos con lo que hablamos, las leyes, las administraciones, el funcionamiento pues funcionan con las presiones, con las tensiones, con las motivaciones, con los presupuestos, con todo lo que hay que manejar en el día a día. Pero a nivel técnico, pues, y bueno, diría también lo conoce, ¿no? Ella lo ha citado, pues probablemente un plan con muchos vacíos y con unas directrices, pues yo creo que poco realistas, acordes a la realidad canaria también, creo. Nada, se está grabando. Bueno, es que yo creo que volvemos a lo de siempre, ¿no? Son buenas, y vuelvo a repetir por tercera vez, la inmediatez del volcán, de la emergencia, hizo que se tomaran muchas decisiones a veces sin pensar. Y se cometieron muchos errores, y siempre aludiendo, no, es que hay que hacerlo porque hay que hacerlo ya, y a veces esa no es la solución, a veces es mejor esperar un poco. Pero bueno, yo me pongo también en la piel de algunos responsables políticos, y fueron momentos complicados. Lo que pasa es que si tú cometes un error y te das cuenta, yo creo que se ha tenido la opción de intentar rectificar en algunos aspectos. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, es pues con este plan dejarlo ahí. Hace poco también se presentó un plan cultural para la isla, a todo trapo, se presentó en los medios y ahí se quedó también. Es lo que yo creo que es lo que tenemos que pedirle a los políticos desde el punto de vista nuestro, que somos técnicos, yo por ejemplo técnico de la administración pública, es que no se queden simplemente en presentar un proyecto, hacerse una foto, sino llevarlo a cabo. Y para eso estamos nosotros también, los
los técnicos de la administración. Yo creo que deberían confiar un poco más en nosotros y para llevar a cabo esos proyectos que sí, que los presentan, pero que luego se quedan en papel mojado. Pues la ley de archivos, nosotros desde hace 10 años venimos pidiendo año tras año, ya cuando nos ven nos dicen ya vienen estos otra vez, a pedir que la ley de archivos se desarrolle. Hay una ley de archivos que a base de los empujones nuestros está en trámite, pero está en trámite hace 7 años. Y eso no se puede permitir. La ley de archivos actual del año 90 no contempla, como dije antes, documentos electrónicos. Y ya es obligatorio que las administraciones tramiten los documentos de forma electrónica. ¿Ustedes le ven explicación a eso? Yo no. Básicamente, lo que decía Elena, o sea, el plan tenía muy buenas intenciones, pero también tenía deficiencias. Y lo que decía Miguel también, la cuestión a veces es que esas buenas intenciones provocadas de la emergencia, ¿no? Se plasman en algo o en un instrumento que podía ser muy valioso, pero bueno, termina, no sabemos ni muy bien por qué, porque tampoco tenemos razones, aparte del cambio de legislatura, que también entiendo que habrían más razones por las cuales no continuó con él, pero yo después digo, bueno, dentro de todo esto habría que sacar algo positivo, o sea, por lo menos aquellos datos que se sacaron, aquel trabajo que se realizó, pues si una de las bases era la transparencia y ponía a las personas en el centro de esos planes, pues debería, o sea, vamos a hacer algo con ello, o sea, con ese material que pudiese estar a disposición de todas las personas, de todos los vecinos y de los estudiosos y los técnicos de la administración pública, para a partir de ahí poder sacar algunas de las ideas que había, entre otras era desarrollar lo que serían los planes de emergencia y las referencias, o sea, llevar a lo concreto lo que era una parte que era como más intangible o más en el aire acerca del patrimonio cultural, pues con la experiencia, con la penosa experiencia de lo que ha pasado aquí en el sentido del volcán, pues oye, ver cómo se ha tramitado y aprender de los errores y de los aciertos en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que saquemos algo positivo, o sea, lo que se hizo, oye, debería, que no lo sé. Yo creo recordar que la última vez que hice búsqueda no encontré nada, pero debería estar a disposición para poder trabajar con ese material que me imagino que se habrá hecho. Y bueno, y a lo mejor lo quieren recuperar, no lo sé. Muchas gracias, Miguel Ángel, Elena, Diria, y muchas gracias a todas las personas asistentes por participar en la jornada de hoy. Vamos directamente para abajo para continuar con la última parte de nuestra jornada, que es esa visita a la ciudad en el museo, que va a hacernos muy amablemente el Ayuntamiento de Los Llanos, Ricardo Suárez en particular. Así que sin perder ni un minuto más, nos vemos abajo. Muchísimas gracias.